lado. Marce, ¿con quién estás? ¿Cómo te va, María? De nuevo estoy con César Pauloni del área de salud municipal, porque efectivamente, como bien señalabas, los números son positivos, son alentadores y nos invitan a ser muy optimistas respecto a lo que es la situación del COVID en la República Argentina en general, pero en nuestra ciudad en particular. Sigue siendo descendente la curva de contagios, César, y algo muy, muy importante. No ha habido decesos, no ha habido fallecimientos en la última semana. ¿Cómo estás? Buenos días, buen mediodía para todos y todas. Sí, es así. La verdad es que lo que encontramos en este informe de sala de situación, el correspondiente a la semana epidemiológica número 8 del año, es datos alicientes, como ya los que veníamos mencionando semanas anteriores. Esta semana con 150 casos menos que la semana pasada. Esto hace un total de 432 nuevos contagios en la ciudad durante la semana pasada culminada. El dato positivo, además de esta baja de casos, ¿no?, tiene que ver con encontrar nuevamente el indicador de fallecidos en cero, lo cual es un número muy interesante para nosotros y que venimos siguiendo, porque como bien dijimos ya tiempo atrás, de cómo había virado la pandemia y cómo se habían disparado la curva de contagio, la verdad que un parámetro a seguir eran las internaciones, digamos, complejas, graves en las terapias intensivas de los hospitales de la ciudad, que también entendemos que están en un número muy bajo en relación al COVID, y los fallecimientos. Esta semana volvimos a tener números en cero, así que estamos muy conformes con eso y obviamente lo que hace que la letalidad descienda. Y si bien ya hace unas semanas que rompimos la barrera del 1%, decir que esta semana sostenemos el 0,99% de letalidad de la enfermedad es muy positivo, ¿no? Saliendo de una tercera ola que nos golpeó bastante, sobre todo en la cantidad de casos que tuvimos en esta ciudad. Yo lo decía de alguna manera, esta situación, estos números, estas estadísticas nos invitan a ser optimistas respecto a la situación que estamos atravesando de COVID. Sí, claramente desde la sala de situación y las evaluaciones que hacemos cotidianamente, semanalmente sobre estos números, sí, nos invitan a ser muy optimistas sobre el momento que estamos viviendo, uno diría histórico, en lo que fue una pandemia histórica, y también este cambio o este viraje que está haciendo la pandemia, lo cual ya venimos hablándolo, ¿no?, en términos epidemiológicos, transformándose de a poco o virando a lo que es una enfermedad endémica más conocida, digamos, como por ahí vemos en las enfermedades invernales que vemos repetidamente año tras año, lo cual nos alienta, digamos, y esperemos que esta sea una tercera y última ola, esperemos que sea así, la verdad que estamos muy deseosos de que sea así, pero nos alienta a redoblar la estrategia en lo que tiene que ver en materia preventiva, digamos, ¿no?, a convocar a la ciudadanía a poder completar los esquemas de vacunación tan importantes, ¿no?, en este momento de la pandemia, ¿no? Tiene que ver esto, ¿no? Más del 80% de la población ya tiene su esquema completo, de acuerdo a las últimas estadísticas. Se viene la cuarta dosis. Hay que seguir algunos criterios, pero bueno, ya está. La responsabilidad de la gente, del ciudadano en este sentido es fundamental, como decía. Sí, es así. Nosotros lo que podemos ver en semanas tras semana, digamos, lo que tienen que ver con los porcentajes de vacunación es que sí tenemos poblaciones, digamos, con altísimos niveles de vacunación de primeras dosis, no lo que ha ocurrido quizás en otras partes, en otros lugares o en otros países, digamos, donde vimos una resistencia a la vacunación. Eso no lo vivimos por lo menos masivamente en la ciudad de Santa Fe y creo que en el resto de la provincia del país tampoco. Lo que sí podemos decir es que tenemos que seguir trabajando fuertemente, ya que los números de colocación de vacuna van como descendiendo, ¿no? Los porcentajes van siendo menores entre una semana y otra en el crecimiento. Por eso abocamos, digamos, a todos aquellos que tienen ya una dosis o dos dosis colocadas a que se coloquen esa tercera dosis de refuerzo y obviamente los que empezaron con el esquema de cuarta dosis también tenerlo en cuenta y empezar a hacerlo. Sobre todo entendiendo que el comienzo de clases, si bien, digamos, no tiene restricciones, por lo menos por lo que tiene que ver con respecto a la pandemia, nos da, digamos, sobrados motivos como para seguir en el marco de la prevención. Ni hablar ya pensando en una época, digamos, ¿no?, de otoño-invierno que puede, como siempre lo dijimos el año pasado también, puede llegar a complejizar, digamos, la situación o a tener algún recrudecimiento, aunque sea mínimo, de la enfermedad, que esperemos que no, ¿no? A no relajarse, en definitiva, ¿no? Esto del uso del barbijo, por ejemplo, estamos viendo mucha gente que ya
lo ha dejado de lado. El distanciamiento, el tema de la higiene, esto que de alguna manera hemos incorporado, lo hacemos de una manera tan natural, bueno, continuar. Sí, en esto que decías recién de ser optimista, la verdad que uno es muy optimista de que cree que en semanas más podremos tener mayores libertades con respecto a esto, pero la realidad está en que si podemos prevenir, siempre la prevención va a ser una herramienta, me parece, mucho más eficaz que el tratamiento de cualquier enfermedad. Y en eso, bueno, las medidas de distancia, las medidas de los barbijos, sobre todo en esos espacios cerrados, habrá que tenerlas presentes y habrá que, bueno, ir viendo también las decisiones del gobierno nacional y el gobierno provincial con respecto a su uso, pero sí entendemos que para poder encarar una temporada, una época de otoño y de invierno, uno lo mejor que puede hacer es tratar de prevenir, digamos, ¿no?, de la enfermedad, y estas son las únicas medidas eficaces que por lo menos conocemos hasta el momento. También señalabas con muy buen criterio que comienza el periodo escolar, bueno, los cuidados con los chicos. Es fundamental también el tema del abrigo cuando llegue la época de frío, de bajas temperaturas, porque se hace como un combo, ¿no? Ya lo vivimos en el invierno pasado. Sí, es así, digamos. Nosotros sabemos que las escuelas son un lugar de riesgo para el contagio de cualquier enfermedad en la época invernal, sobre todo de aquellas que tienen afección de la vía aérea. Pero bueno, acá uno también evalúa riesgo-beneficio y la verdad que después de 2 años de intermitencia en lo que tiene que ver con el sistema educativo, uno entiende que tiene que empezar de la forma mejor posible y con las menos restricciones posible. Y la verdad que la importancia de en un lugar de enseñanza, de educación, de poder expresarse abiertamente con toda la cara, sin tener que taparse, bueno, hará que nos tengamos que en otras instancias doblegar los esfuerzos que tienen que ver con materia preventiva. Pero somos muy optimistas de que creemos que en breve también podremos ir relajando parte de estas medidas, al menos en lo que no son los espacios cerrados. Muchas gracias. No, César Paoloni, María, del área de salud municipal, bueno, ratificando estos números que, por cierto, son muy positivos, muy alentadores, como decíamos, ¿no? La curva de contagios que continúa en marcado descenso, y esto fundamental y que tanto celebramos, que después de mucho tiempo, durante la última semana, no se registraron fallecimientos a causa de COVID. Sí, igual me quedo con una de las cosas que te decía también el funcionario, a no relajarse, ¿no? A no confiarse, porque que estos números continúen así, o mejor todavía, dependen mucho de nosotros. Así que bueno, con esto te despedimos a vos. Nosotros nos quedamos un ratito más, pero te despedimos porque ha sido larga la jornada de hoy, Marce. Muchísimas gracias, a vos y a todo el equipo. Y me voy a vacunar ahora. Ah, sí, porque me pareció que como que tenías un poco de miedo. Yo dije, no vaya a ser cosa que quede así en el imaginario popular, que Brondino tiene miedo de la aguja. No, quise terminar con el trabajo, por las dudas, pero ahora me voy a colocar la tercera. Se va la tercera. Salvemos los trapos, Marce. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Los chicos ya están vacunados, ya tienen el esquema completo. Es un papelón que yo haya dejado pasar tanto tiempo. Es un papelón, sí. Yo voy atrás tuyo, que no, justo cuando me llegó la tercera convocatoria no lo pude hacer. Así que vas vos y voy yo atrás. Bueno, Marce, gracias. Dale. Hasta mañana. Chao, María. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Hasta mañana.